Cuéntame un poco qué es el breathwork y por qué llegaste a estudiar el breathwork. ¿Qué es lo importante de esto? El breathwork, como lo dice la palabra en sí, es trabajo en respiración o trabajo en tu respiración. Entonces, ¿cuál de las 4 es la función vital más importante? Es la respiración. Claro. Pero a la hora de enfocarte en ella y tomarla como, digamos, estas patas que afirman la mesa, que es la salud en general, se toma como prioritaria. ¿En qué aspectos de la vida has visto tú? Ya mencionaste el estrés, ansiedad, pero ¿cómo repercute negativamente a la gente que no sabe cómo controlar o manejar su respiración? Principalmente en una sola cosa, que es la capacidad de mantener la calma. Mira. Frente a... Welcome back, mi gente de Latin Mates. Hoy día un capítulo especial. Me quiero tomar unos segundos antes de arrancar este capítulo. Ya saben que no estamos en el spot de Latin Mates y me quiero tomar unos minutos porque como proyecto y como equipo les queremos decir que vamos a estar un rato, quién sabe, vamos a estar un tiempo en reflexión, en reconstrucción, y es por eso que le queremos decir a toda la comunidad que Latin Mates va a estar en un periodo de vacaciones, principalmente por los motivos que hemos hablado en otros capítulos de que lo más importante acá en Australia es planificarse y seguir un camino. Lamentablemente con todo el equipo tenemos proyectos diferentes y uno de los factores más importantes es la visa. Y mi invitado sabe que acá las visas son bien jodidas y hay que seguir caminos para poder lograr el objetivo que es la ansia PR. Y es por eso que como equipo Latin Mates les queremos decir que vamos a estar un tiempo en receso, lo cual no quiere decir que es un hasta luego. O sea, es un hasta luego, pero no es un hasta siempre. Y es por eso que ahora nos encontramos en un momento muy difícil porque tenemos que ver qué camino vamos a tomar con respecto a la visa, tanto yo como Augusto y Miriam. Así que por el momento este va a ser nuestro último capítulo, por el momento. Pero quién sabe si nos volvemos a reencontrar más pronto que tarde. Por lo tanto, este capítulo es súper especial porque yo lo quería hacer hace mucho tiempo. Tengo un invitado que ya estuvo antes en el canal. Pero hoy día vamos a conversar de un tema bastante importante cuando la gente emigra y no sabe cómo lidiar muchas veces con la ansiedad, con temas de salud. La incertidumbre. Y cómo controlar aspectos que, estando lejos de casa y con las emociones a flor de piel, hay algo muy importante y que todos tenemos, que es la respiración, ¿no, amigo? Bueno, exactamente. Te voy a dar la bienvenida, amigo. Ya eres ya has venido muchas veces al canal, así que Rodrigo, el Breath Coach. Hoy día vamos a hablar sobre Breathwork. Así que, amigo, muchas gracias por estar acá en este capítulo, no sé si último, pero puede serlo, de Latin Mates. Así que muchas gracias por estar acá, brother. Gracias, amiguito, a ti por la invitación. Y siempre es un placer compartir y aportar la mayor cantidad de valor posible acá a la comunidad latina en Australia y a donde sea que nos estén escuchando también. Amigo, primero que todo, tú sabes cómo es lo difícil que es lidiar con la carga mental, física y emocional Sí. de emigrar. Tú ya llevas muchos años fuera de Chile. Sí. Bueno, estuviste en Isla Pascua varios años, que es fuera de tu casa, pero en Chile mismo. Pero también te especializaste en algo muy importante, que es una herramienta que tú ya me has hablado un poco de esto, que todos tenemos, que nos sirve mucho para poder controlar muchos aspectos de salud. Cuéntame un poco qué es el breathwork y por qué llegaste a estudiar el breathwork. ¿Qué es lo importante de esto? Claro. El breathwork, como lo dice la palabra en sí, es trabajo en respiración o trabajo en tu respiración. ¿Ya? Okay. Cuando le comento a la gente en un principio que me dedico a esto, siempre me preguntan y me miran como meditación, como eres profe de yoga. Entonces siempre se liga mucho a eso. Y como, claro, porque eso como está una corriente como un poco esotérica, como algo... Claro. Más que un trabajo físico, ¿viste? Como Exactamente. Y también se asocia mucho a eso porque obviamente eso sí está mucho más hoy en día, y que está súper bueno, en el boca a boca de la gran mayoría de la gente. Todo este boom gigante que tuvo el yoga en la década de los 2000 y 2010. Y también la meditación en sí, que va obviamente de la mano tanto con el yoga como con otro tipo de disciplinas, porque está conectado a todo eso, ¿cierto? Más breathwork
es una corriente que hasta no mucho tiempo atrás no estaba mucho en el boca a boca. Y ahí hay una persona en particular que se llama Wim Hof, que es conocido como el hombre de hielo, quien colocó esta palabra, breathwork, en la mente y en el consciente, digamos, global de mucha gente. Okay. Y por global me refiero literalmente en el mundo entero. Él ha roto muchos récords Guinness, logrando cosas que muchos considerarían impresionantes y superhumanas, pero él lo que busca es justamente mostrar el potencial que tiene el ser humano, que es infinito, y que contamos con infinitas herramientas en nosotros, especialmente él dice, tu respiración, que es algo que damos casi como, sí, ¿qué me va a enseñar? Si obvio que respiro, si no estaría muerto, ¿cierto? Pero no sabemos cómo ocuparla, y como ocuparla nos referimos a no sabemos cómo respirar, porque el cómo tú respires te lleva por un camino o te lleva por otro. Mira. Y él lo que ha hecho es mostrar cómo cuando tú entrenas tu respiración, específicamente tus patrones de respiración, repitiéndole el cómo tú respiras, tú eres capaz de acceder a muy poderosos estados mentales y también a un amplio desarrollo de habilidades físicas. Entre ellas, él ha subido el Monte Everest con un traje de baño, con zapatos de trekking, sin un equipo de montaña, ha roto récord de correr maratones en desiertos, ha roto récord de nadar bajo lagos de agua congelada. Entonces, lo ha movido en muchas distintas aristas para mostrar esto no tiene límites y yo no soy un superhumano. Yo simplemente ocupo lo que ya tengo como ser humano y por ende todas las personas del mundo lo tienen. Buenísimo. Es muy bueno él. Y justamente con lo que tú decías de, bueno, ya el concepto de respiración y esto ya viene harto tiempo estudiándose, ¿no? Es una corriente y una terapia que se está aplicando ya no solamente en deportistas, sino a nivel global, ¿no? Mira, lleva muchos años en que personas individualmente, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, lo han estudiado y han incorporado resultados científicos a través de experimentos con personas, obviamente, y han visto los increíbles beneficios que tiene. Okay. ¿Ya? Ahora, como terapia como tal, sigue siendo a día de hoy considerada mucho como una terapia, nuevo? Claro, súper nueva y por ende muy alternativa todavía. Okay. No como una herramienta principal a la hora de generar un tratamiento para ayudar a una persona. ¿Cierto? Yo al menos no conozco a casi nadie que me haya dicho, fui al médico y lo primero que me preguntó fue, ok, ¿cómo respiras? ¿Cómo respiras? Sino que, y no es que esté mal lo que hagan los médicos, obviamente son personas que saben mucho más. ¿No? Exactamente. No soy un médico ni nada por el estilo. Más, me pasa algo súper peculiar que se toma mucho en consideración la alimentación. Todo esto es clave, obviamente, para vivir. La alimentación, la hidratación, ¿cierto? El sueño, el manejo del estrés. Ahora, si tomamos las tres primeras, alimentación, hidratación y sueño, y le sumamos la respiración, son las funciones vitales que necesitamos para estar vivos, para sobrevivir. De acuerdo, sí. ¿Cierto? Sí. Ahora, si yo te pregunto, ¿tú puedes pasar un día sin comer y no morir? Yo creo que sí, obvio que sí. No muere, ¿cierto? Va a tener mucha hambre, ¿cierto? ¿Puedes pasar una noche entera sin dormir? Sí. Claro, no te vas a sentir horrible, claro. ¿cierto? Vas a tener un humor de mierda, sí. pero no te vas a morir. ¿O puedes pasar un día entero sin tomar agua? También. Te vas a sentir súper mal, deshidratado, etcétera, pero no te vas a morir. ¿Cuántos días puedes pasar sin respirar? No, ni un par de minutos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál de las cuatro es la función vital más importante? Respirar. Es la respiración. Claro. Pero a la hora de enfocarte en ella y tomarla como, digamos, estas patas que afirman la mesa, que es la salud en general, se toma como prioritaria. A la hora de tratarla, ok, veamos tus patrones de respiración. Muy pocas veces. ¿Ya? Y es súper, mira, ahora que tú lo mencionas, yo le hago como un análisis sin tener estudios, sin nada. Está claro que la respiración igual afecta en las emociones también, o sea, y eso repercute mucho, que era lo que tú dices, en todo. O sea, si estás feliz, aumenta tu respiración, o tienes mucho miedo y aumenta tu respiración, el cuerpo funciona distinto, ¿no? Funciona completamente distinto porque en base a cómo tú respiras, el cuerpo funciona. Entonces, el cuerpo responde. Claro. Esa es la clave. Entonces, tratando de seguir tu analogía, si uno logra buscar herramientas que te ayuden a mejorar tu respiración, tu patrón o lo que sea, tu salud y tu forma de actuar, tu forma de pensar. Exacto. Muchas cosas, ¿no? Ahora tú nos puedes explicar un poco cómo repercute esto al momento de ejercerlo. ¿Qué beneficios? ¿Cómo se hace? Cuéntanos un poco de esta terapia. Lo primero, como toda terapia en sí es, y como todo proceso en la vida, es primero identificar en qué momento y situación estás hoy en día. Okay. ¿Ya? Y eso se hace con mediciones específicas. Una de las más importantes es tu tolerancia al dióxido de carbono.
Ya. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono en nuestra sangre es lo que estimula el reflejo de respirar. No es la falta de oxígeno, que ese es un mito muy grande que se tiene en la gran mayoría de las personas. Mira. ¿Cierto? Cuando dicen, es que me faltaba el aire. Ah, sí, sí, sí. No te falta el aire. ¿Qué es lo que pasa eso? Esa es la interpretación que le damos. Ajá. Lo que está sucediendo química y fisiológicamente en tu cuerpo es que las concentraciones de dióxido de carbono en tu sangre superaron ¿Aumentan tu o nivel, disminuyen? Claro. exacto, superaron el nivel de tu tolerancia a ellas. Sí, sí, sí. Y cuando eso llega a ese nivel, a ese límite tuyo, Se estimulan se centros estimulan respiratorios, exactamente sí. y tu cerebro ahí te envía la señal de, hey, respira. Hiperventila o hipoventila dependiendo cómo esté tu concentración de dióxido de carbono. Por ahí Claro. va, ¿no? Específicamente cuando una persona siente que le falta el aire, es generalmente porque está hiperventilando. E Ujú. incluso el tema ahí es que la hiperventilación que hace estimula y activa la respuesta de estrés en el cuerpo. Ujú. Al mismo tiempo, sucede en sentido contrario. Cuando tú Ok. estás estresado, estás ansioso o estás alerta, nervioso, etcétera, o una persona en un ataque de pánico, un ataque de Hiperventila, ansiedad, que es lo obviamente. que hace primero es que cambia tu respiración. Ujú. ¿Por qué? Porque la respuesta y la activación del sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso simpático y el parasimpático, donde el simpático es la respuesta de estrés y el parasimpático es la respuesta de relajo. Ok. Esa respuesta en el humano viene de hace miles de años atrás. Es una respuesta adaptativa que creó nuestro cuerpo mediante mucho, mucho tiempo de adaptación, Ujú. porque antes vivíamos en la naturaleza Sí. y teníamos muchas amenazas en el medio externo. Entonces, por eso se activa la respuesta de la lucha o huida, ¿ya? Para poder o luchar contra esta amenaza o huir de ella, que es para mantenerte a salvo, que esa es la principal y la función más importante que tiene el cuerpo y sobre todo el cerebro y el sistema nervioso, es hacerte sobrevivir, ¿ya? No es hacerte feliz, que eso es algo súper, súper importante. Entonces, eso nos ha permitido sobrevivir como especie, lo cual es súper positivo. Pero a día de hoy, muchas veces activamos constantemente esa respuesta de estrés sin estar expuestos a una amenaza real. Entonces, se estimula esa respuesta que genera un aumento. Esto es un poco de información porque a la gente no le interesa tanto esto, pero genera un aumento en el metabolismo de las células. Como aumenta ese metabolismo en las células, aumenta la producción de dióxido de carbono. Ujú. ¿Ya? Entonces empieza a aumentar la demanda de energía en tu cuerpo y la hiperventilación, en este caso, cuando tú estás muy estresado, es para satisfacer esa demanda. Pero luego, una vez que terminas esa respuesta frente a esa amenaza, naturalmente el cuerpo vuelve a un estado de balance y de tranquilidad. Ese Se es regula. exactamente. Ujú. Que eso es lo que hacen los animales generalmente. Una cebra, un león va y la caza, falla, por ejemplo, en la caza, y la cebra después de eso no se queda pensando en, oye, espérate, No le preguntaba a una ese, cebra. ese león me atacó porque quizás estoy gorda o porque mis rayas negras son más grandes que las rayas blancas. No le invento una historia respecto a lo que pasó, Ujú. a esa respuesta de estrés. Nosotros Simplemente lo que nos autosaboteamos a veces. es que tenemos el cerebro humano que es capaz de Sí, generar una obvio. historia respecto a hechos. Sí, sí, Esa sí. es la diferencia. En cambio, los animales no tienen esa capacidad. ¿Qué es lo que Claro. hacen? Ellos activan esa respuesta de estrés y después simplemente la cierran, la completan, liberan esa energía que quedó residual en el cuerpo. Muchas veces lo hacen en forma de como de tiritones. Y listo. Y siguen su día. Ujú. ¿Ya? No somatizan ese estrés en el cuerpo. El ser humano, como tiene la capacidad de generar una historia, muchas veces se activa esa respuesta de estrés, pero después no se le da un cierre. Y eso generó una energía muy grande en el cuerpo para poder luchar frente a esta amenaza, pero cuando no se elimina, no se deja ir esa energía, se somatiza y queda guardada en el cuerpo. Y eso, cuando se acumula en el tiempo, genera enfermedades. Volvamos entonces a lo que es la respiración propiamente tal. Ya sabemos que la respiración sí repercute en la salud. De eso estamos totalmente Completamente. claros. Porque te mantiene en estado de estrés cuando tú constantemente hiperventilas. ¿Qué has visto tú en las personas que no saben cómo manejar su respiración? ¿Cómo le afecta? ¿En qué aspectos de la vida has visto tú? Ya mencionaste el estrés, Ujú. ansiedad, pero ¿cómo repercute negativamente a la gente que no sabe cómo controlar o manejar su respiración? Ujú. Principalmente en una sola cosa, que es la capacidad de mantener la calma Mira. frente a tus pensamientos y a tus emociones. Ok. ¿Ya? ¿Qué pasa eso? Que generalmente son personas que tienden a reaccionar frente a lo que les pasa, ¿Ya? ¿ya? En vez de elegir cómo responder frente a ello.
Dos personas, por ejemplo, pueden sentir rabia, sentir mucha molestia, enojo, frustración, etc. Pero una puede ocupar eso de forma positiva y se mueve en una dirección eligiendo cómo responder frente a ello, porque mantiene el control, ¿ya? En cambio otra reacciona simplemente. Sí. ¿Ya? Que eso es lo que pasa cuando me ha pasado con algunas personas con las que ya he trabajado, que dicen, es que yo no soy paciente. Es que yo no puedo controlar mis emociones. No. Eso es lo que te dices para no Y cambiar. es porque Pero tampoco sí nos puedes. hemos dado el tiempo de Ujú. entender el control de los impulsos y de las emociones. Exactamente. O sea, no le damos importancia quizá al controlarlas, porque Exacto. obviamente que nos llevan a decisiones, a momentos que no sabemos cómo abordarlos Ujú, y cómo la manejarlo, respiración nos juega un exacto. factor en contra. Claro. ¿Viste? Pero al mismo tiempo, cuando tú aprendes a ocuparla, ¿ya?, a tu favor y mantener el control en tu respiración, te permites, permitirte sentir ese pensamiento. Ujú. ¿Ya? Ok, estoy pensando esto. Por ejemplo, hoy soy un idiota, qué estupidez, lo hice de nuevo. Que eres tonto, Rodrigo, por ejemplo. ¿Cierto? Eso pasa, a todo el mundo le pasa. Pero ¿qué pasa? Cuando tú usas tu respiración para mantener la calma, te permites aislarte un poco, ver como en una tercera persona, Ok. ver ese pensamiento desde afuera de ti mismo y no identificarte con ese pensamiento. ¿Ya? Mira. Y también con la emoción, puede ser que estés sintiendo, oye, por ejemplo, siento tristeza, siento esta compresión en el pecho, o siento rabia, siento este calor acá en la guata, ¿cierto? O tengo miedo, por ejemplo, siento este nudo en la garganta, Ujú. ¿ya? Son sensaciones, Sí, sí. son simplemente eso, no eres tú. Entonces la gente cuando se identifica con ellas, le coloca la etiqueta de yo soy cobarde, ¿cierto? Yo soy impaciente. Y como Yo soy ansioso. Exacto. ¿Qué Y me como pasa? se identifican con ello, ahí viene también, se conecta con la importancia del lenguaje interno, las palabras que tú ocupas para hablarte a ti mismo. Ujú. Básicamente, esto lo he aprendido de un coach que él decía que tus palabras en sí son el software, como si tu computador fuera un Como la computador. contraseña, ¿no? Como contraseña ansioso y funciono. Exacto, Así exacto. como ahora ¿Ya? funciono porque acabo de dar la palabra clave que mi cerebro necesita para actuar. Exactamente. Algo ¿Ya? así, ¿no? Más allá es que el cerebro funciona según el software que tenga, igual que un Exacto. computador. Lo Y que el tú le software digas. son tus palabras, el cómo te Sí, sí, tratas a ti sí. mismo. 100%. Entonces, cuando tú dices, yo soy ansioso, tu cerebro dice, ¿eres ansioso? Ok, vamos a funcionar En base a la ansiedad. en base a la ansiedad. Sí, sí, sí. Yo soy impaciente. Ok, vamos a funcionar en base a ser una persona impaciente. ¿Ya? Perfecto. Pero tú puedes cambiar esas etiquetas, ¿cierto? En vez de decir soy impaciente, puedes decir, ok, soy impaciente o no soy paciente todavía. Eso ya te abre una opción, Ok. le da una posibilidad, abre una pequeña ventana. Sí. ¿Ya? Y eso es algo súper importante en cualquier proceso de cambio, es el cambiar las etiquetas. O que pueden ser, dicho de otra forma, las creencias, que se llaman las creencias limitantes, tus pensamientos, tu mentalidad, etc. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque eso define básicamente el cómo va a funcionar esto. Y esto es lo que crea la realidad. Oye, antes de que nos metamos ya de lleno al breathwork, ¿Mm? cuéntanos un poco de cómo llegaste a esto. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo lograste aprender esta terapia, Ujú. estas técnicas que después las vamos a ver más en detalle? Pero ¿cómo llegaste al mundo del breathwork y cómo te especializaste en esto? ¿Qué tuviste que hacer para poder hoy en día trabajar y dedicarte a ser coach de respiración? Ujú. Mira, mi primer acercamiento a trabajar en mi respiración fue hace ya alrededor de unos 12 años, cuando fui por primera vez a una clase de yoga. Ok. Y esa fue la primera vez que alguien en mi vida me dijo, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. La primera vez. Ujú. Y eso, cuando empecé a practicar cuando empecé a ir a esos talleres de yoga de manera constante, mi vida empezó a cambiar. ¿Ya? ¿Ah, sí? Yo sin saber, ¿Instantáneamente? ¿Fue de un momento a en otro? las clases ya me sentía muy bien instantáneamente. Ok. ¿Ya? Pero me empecé a dar cuenta de que mi vida en general empezó a cambiar, empecé a volverme mucho más consciente de mí mismo. Empecé a volverme mucho más consciente de esto que hablábamos antes, de esta forma de pensar. Y comencé a de a poco desligarme un poco de ellas, a permitirme verlas desde una perspectiva más amplia, desde una tercera persona. Entonces, lo que me facilitó el proceso de cambio de esos pensamientos, de esa mentalidad y también de las emociones. ¿Ya? Sin dejar, que es lo más importante, esto es sin dejar
de sentirlas, de permitirte sentirlas. No, obvio. Que eso es lo que mucha gente confunde cuando tú dices controlar tus emociones. No es el... No es el reprimirla. Exacto, no es el, oye, tengo rabia. No deberías sentir rabia. Claro. Debes estar siempre feliz. O es como, no. es como los papás antiguamente cuando uno tenía pena decía, ya, sin llorar, o lávate la carita Claro. y vamos, séquese las lágrimas, vamos para adelante. Y es como... O por ejemplo, algo que pasa o los hombres no lloran, ¿viste? Justamente, que pasa mucho hasta día de hoy, que es eso, es el... Llora como niñita, ¿viste? Exacto. Eso que decían antes. Exacto, el reprimir esas emociones. Y eso al final también te genera muchas enfermedades y muy malos ratos. La clave es primero permitirte sentirlas. Simplemente son eso, son pensamientos, son emociones. Pero la respiración en este juego ayuda al control. Exacto, ayuda primero a la conciencia. Eso, muy buen punto. Ayuda primero a, pensé esto en este momento. Nada más que eso. Ya. Uy, pasó este pensamiento en mi cabeza. Ok, lo anoto. Y después digo, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, digamos, ya sea internamente o externamente, que me llevó a pensar esto? Y también me di cuenta que me sentí frustrado cuando escuché a esta persona decir eso. Uh-huh. ¿Por qué me frustró eso? Y así tú empiezas a identificar, empiezas como a excavar un poco. Mira. Bueno, entonces te lleva a conocerte mejor. En yoga, primero incursionaste en yoga haciendo con tema de respiración. Exacto, sin saberlo. Claro, ahí empecé, para mí yo iba a yoga. Era parte del yoga, sí. Exactamente. Obvio. Pero ya empecé a trabajar en mi respiración sin saberlo. Ok. Después, cuando me fui a vivir, como mencionaste, a Rapa Nui, a Isla de Pascua, ahí comencé a practicar sobre todo mucha apnea y mucho buceo, especialmente apnea. ¿Ya? Y ahí también empecé, por ejemplo... unas cosas ahí, brother, puta, man. La apnea a mí me da un poco de pánico, man. Ahí, bueno, eso también lo voy a mencionar más adelante. Eso, el controlar esos momentos de, no sé, pues, bucear o, no sé, pero el controlar un poco esas cosas después a mí me genera un poco de ansiedad, así como aguanta la respiración o respira de tal forma y es como, ya me está empezando a incomodar un poco, pero listo, eso era un paralelo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empecé a practicar la apnea, empecé a mejorar mucho, por ejemplo, mi tolerancia al dióxido de carbono, que era algo que te mencionaba antes, porque obviamente mantienes más la respiración al estar más tiempo abajo y te empiezas a acostumbrar a ese aumento de ese dióxido de carbono en tu sangre. Perfecto. ¿Ya? Y lo segundo, también empecé a mejorar mi capacidad pulmonar. ¿Ya? ¿Qué pasó con eso? Que esos también son dos indicadores de muy buena salud. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso, todo estrés genera el mismo resultado. Me refiero a el estrés mental, el estrés emocional o el estrés fisiológico es para el sistema nervioso estrés. Sí, obvio. Nada más que eso. Sí. Pero la forma más sencilla de mejorar tu tolerancia a ese estrés mental o emocional o físico es a través del físico. De mejorar tu tolerancia a ese estrés físico. Perfecto. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, lo primero que hacemos para ayudar a una persona a cambiar sus patrones de respiración es mejorar su tolerancia al dióxido de carbono. Es lo primero que se hace. ¿Por qué? Porque los quimiorreceptores del dióxido de carbono están muy, muy cerca de la amígdala. ¿Ya? Entonces, están tan conectados que cuando tú comienzas a mejorar tu tolerancia a ese estrés que te genera mantener la respiración y aumentar ese nivel del dióxido de carbono, el cuerpo te va a empezar a decir, oye, respira, va a empezar a tener contracciones diafragmáticas y es incómodo. ¿Ya? Es súper incómodo el entrenamiento en la apnea. Pero, ¿qué pasa? Que tu capacidad de tolerar ese estrés se traspasa también a tu capacidad de tolerar el estrés en otras fases de tu vida. Entonces te permites, por ejemplo, sentir emociones sin el resultado de que ellas tomen el control, sino que simplemente te puedes sentar más fácilmente con ellas. Uy, tengo rabia. Ok, me puedo sentar con la rabia ahora. No es explosiva, no toma el control. No me acompañarte en la emoción. No me hace reaccionar, exactamente. Sino que, me siento con mayor capacidad de responder frente a ella. ¿Ya? Ya, pero estamos en tu formación, sí, pues, amigo. Ahora, claro, como incorporando un poquitito como lo que fui aprendiendo en cada fase, para conectarlo al final. Y ahora, cuando llegué a Australia el 2024, yo hubo un tiempo que estuve trabajando en granja y decidí darme un break porque empecé a sentir sobre todo unos dolores en la rodilla izquierda y volví aquí a Gold Coast, donde estamos ahora. Okay. Y en ese break hubo un día dando vueltas en Instagram que me aparece un curso de una academia acá australiana fundada por Johannes Egbert. Mira. Ya, Johannes Egbert, él es discípulo y trabajó muchos años con Wim Hof. El hombre hielo que yo te comenté al principio. Sí. ¿Ya? Estoy conectando. Por eso te comenté eso. Perfecto. Y
Vi este curso y dije, uy, se ve interesante, lo voy a hacer. ¿Y era un curso de terapia? No, era un curso de breathwork. Ah, ya. De introducción a breathwork, al trabajo en tu respiración. Ok. Yo dije, se ve interesante. Por acá vamos. Me Bien. tomé un break ahora, estoy descansando. Ok, lo hago. Ok. Hago este curso de 7 días y ahí empecé a entender un poco más la ciencia detrás de esto. Cómo afecta la respiración a todos los sistemas del cuerpo, Sí. especialmente al sistema nervioso. ¿Listo? Y ahí dije, Bien. wow, esto es un mundazo. Es un mundo, Y empecé a claro. conectarlo con, oye, ahora recuerdo que mencionó esto y yo recuerdo que esto lo comencé a trabajar o estos cambios los empecé a ver cuando empecé con yoga. Hace Y años. estos otros los empecé a ver cuando empecé a trabajar Y se relacionaba en la todo. apnea. Todo. Ahí empecé a ver Ya. por algo. Todo esto Desde ese va de momento la yo mano. empecé a cambiar mucho mi vida. Ya. Y ahí fue, wow, esto está increíble. Después tomé un segundo curso que era de 21 días, donde ya se va mucho más profundo en todo esto. Y posterior a esto, en la misma academia veo que tienen cursos para certificarte como instructor en respiración. Y ahí es donde tú entraste. O Y sea, ahí seguiste avanzando en el Ahí es camino. cuando yo, al ya aprender todo, digamos, toda la ciencia que tiene detrás, lo que se llaman, bueno, esta academia es en inglés, todo esto lo he estudiado en inglés, el background que tiene el breathwork, ¿ya? Ok. Yo digo, no. O sea, si yo fui capaz de cambiar mi vida sin saberlo, pero al cambiar mis patrones de respiración y aprender ahora sobre ello y puedo ahora certificarme para ayudar a las personas a cambiar su vida mejorando el uso de la mejor herramienta que tenemos, porque primero que todo es gratis. Nadie tiene que pagar por respirar. Sí. Segundo, es la única herramienta que tú tienes disponible en todo momento y lugar. Mm. En todo momento y lugar. Tú vas en el transporte público y puedes ir practicando una cierta forma de respirar. Puedes estar en tu trabajo. En una Puedes prueba estar, sí. así, con full ansiedad. Los y atletas, por ejemplo, hoy en día. antes de una prueba importante, física Exacto. o no sé, o de alguna prueba, curso. Piensa, o incluso lo que en sea. cosas más cotidianas. Una conversación difícil con tu pareja. También. ¿Te también. fijas? O una conversación difícil con tu hijo. O en tu ¿Ya? trabajo. En tu también. trabajo. Mm. Una conversación difícil con tu jefe. Cualquier cosa. O con un colega. O con un amigo que quieres ir y decirle. A mí, por ejemplo, me costaba mucho marcar límites antes en mi vida. Cuando algo me molestaba, generalmente me lo guardaba. Ujú. ¿Por qué? Porque el tomar la decisión de necesito decirle esto a esta persona, a mí me aterraba. Y no sabía cómo mantener yo el A control de mucha decir, gente le pasa eso. pero me hago mucho daño al no comunicarle esto. Mm. Y como no marco la raya, después volví a pasar con esa persona o con otra. Y me hacía más daño, y más daño, y más Claro. daño. Y me generaba mucha frustración. Ok. Entonces, cuando empecé a cambiar esto, ahí, cuando empecé a estudiar, me di cuenta de, oye, cuando empecé a trabajar en yoga, al cambiar mis patrones de respiración, empecé a decir más que no. Empecé a comunicarle más a la gente realmente lo que me pasaba. Me permitía, identificaba primero esas emociones o esos pensamientos y decía, ¿sabes qué? Si esto en verdad me molestó, weón. No me gustó lo que hizo o lo que dijo esta persona. Y ahora, como lo identificaba más rápido, era capaz de en el momento decir, oye, ven, ¿puedo hablar contigo un segundito? ¿Sabes qué? Me molestó esto que pasó, o esto que dijiste. No me gusta, me incomodó por A, B, C motivo, ok, etc. listo. 21 días Esto del fue curso. claro, del segundo curso. Ujú. Y luego tomo el curso de instructora y digo, Ahí ya dijiste, me lanzo, me voy por con este. todo. Quiero Claro. dedicarme a ser terapeuta en breathwork. exacto, a ser instructor en respiración. Oye, y perdón, ¿este certificado es a nivel australiano, a nivel mundial? A nivel mundial. Ah, Está ya. aprobado principalmente, las dos principales instituciones que lo certifican Ajá. son la Institución Internacional de Coaching y la el Instituto Internacional de Terapias Alternativas. Y esos dos son reconocidos a nivel mundial. Está buenísimo. Tiene otras más, pero esas son las dos principales. Oye, ¿y tú que ya estás ahí en este mundo, dentro de alguien que se quiera certificar o estudiar esto es uno de los mejores cursos? ¿Hay más? Hay más. ¿En dónde se está practicando más esta corriente alrededor del mundo? ¿Qué otros cursos existen o especializaciones existen dentro de este mundo? ¿Qué puedes decir al respecto? Mira, yo por ahora lo que he visto, como estoy acá en Australia, yo le he estudiado harto el mercado acá australiano. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que Johannes, el creador de esta academia, que se llama Breathless, él tiene muchas certificaciones a lo largo del mundo, porque después de Wim Hof, él dijo, acá hay un mundo más amplio, no solo la corriente Esto está en con lo que pañales, trabaja brother. Wim Hof. Esto está en Exacto. pañales. Entonces él empezó a viajar por América, por Sudamérica, por Europa, ¿en serio? por África, sí, por Asia, y se certificó con muchas otras disciplinas. Tiene un buen background. Y lo que él hizo fue ahora con esta academia, con Breathless, tomar todo eso
y desarrollar este curso de instructor. Entonces, por eso cuando yo empecé a estudiarlo y ver todo lo que te menciona, todo el background, toda la ciencia que tiene detrás, y cómo él, en este curso y esta certificación, incorpora todo de todas estas disciplinas para mejorar salud mental, como complemento de terapia psicológica, como complemento de terapias de nutrición, como complemento de acceso a estados alterados de conciencia, por ejemplo, las personas que hacen cosas que necesitan estar en un estado de concentración muy, muy profundo. Por ejemplo, una persona que hace un récord en caminar en cuerda floja. Tiene que tener un estado de concentración, No, pero debe muy, estar- muy sí, profundo. sí. ¿Ya? Y eso tú puedes acceder a esos estados a través de la respiración. O Mira. eso es lo que hace Wim Hof antes de hacer todas estas cosas por las que tienen muchos récords Guinness en el mundo. También los atletas de elite. Todos en No, algún momento todos, trabajan con su 100%. respiración. Uno de los que más la promueve hoy en día es Novak Djokovic. Ah, mira. Por ejemplo, él siempre ha hablado de su respiración y cómo piensa que él pierde un punto y tiene ¿cuánto? 1 minuto Sí, para po. recuperarse de puta, que la cagué, le pegué horrible, perdí el set. Dale, pero no he perdido el partido. Y volver a ese estado de, vamos, confía, tú con la puedes, tú respiración. puedes. Mm. Lo hace a través de su respiración. Mira. ¿Cachai? Qué Pero no es importante. que él mágicamente llega ahí y dice, ok, voy a respirar ahora. No, él la entrena. Al igual que entrena su cuerpo, entrena su mente. Y entrena ambos a través de su respiración también para conectar ambos al mismo tiempo. Buenísimo. Oye, entonces ya. Cursos acá en Australia y alrededor del mundo es un tema que Claro. todavía está en pañales. En está- España hay varias instituciones, en Norteamérica también y en Europa. Ya. ¿Ya? Oye, y ahora ya viendo el tema un poco más técnico, porque yo creo que es algo que todavía se sabe, pero no hay como una academia gigante que ya lo tenga todo muy pauteado. Yo creo que todavía se siguen haciendo investigaciones, se sigue estudiando, se sigue viendo las Absolutamente. repercusiones de todo. Entonces, yo creo que cada certificado que cada uno obtenga de las distintas, ¿cómo decirlo? De las distintas clases que existen, Ujú. van aprendiendo cosas nuevas en esto. ¿Qué podrías decirnos tú que has aprendido de los cursos que has hecho? ¿Qué habilidades, qué beneficios has visto? Ujú. Vámonos a lo técnico, a ¿A lo lo técnico? específico. Sí. ¿Qué has visto? Mira, una, por ejemplo, que es algo muy importante que vi en el primer curso, que era el derribamiento de muchos mitos respecto a la respiración. ¿Ya? Uno, por ejemplo, que cuando quiero respirar es porque me falta el aire. Ya. No, eso es porque tienes una cantidad de dióxido de carbono en tu sangre que no eres capaz de tolerar. Ok. Y eso estimula tus quimiorreceptores y el cerebro dice, quiero disminuir eso. ¿Y cómo lo puedo hacer? Exhalando y volviendo a inhalar. ¿Ya? Ahora, lo segundo es lo importante que es el mejorar esa tolerancia al dióxido de carbono para mejorar, primero, tu habilidad de tolerar el estrés en la vida y sobre todo de aumentar lo que se denomina la ventana de tolerancia o the window of tolerance, como me la enseñaron a mí. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es básicamente esa ventana de tolerancia lo que hace es definir qué tanto tú toleras los distintos agentes estresantes en tu vida. Si es pequeña, un pequeño nivel de estrés te va a colocar en estado de estrés. ¿Ya? Va a hiperestimular a tu sistema nervioso. Y al mismo tiempo, el sistema nervioso tiene otra respuesta que es la de congelamiento, cuando la respuesta de lucha o huida no es suficiente. Eso imagínate también cuando un animal se hace el muerto. ¿Ya? Y te desconecta completamente de tu cuerpo, pero para salvarte de esa respuesta de estrés tan grande. También te puede llevar tu sistema nervioso a esa respuesta, pero ocupando distintas técnicas de respiración, tú puedes volver a estar dentro de esta ventana de tolerancia. Y al entrenarla con un profesional capacitado y que sabe cómo leer el lenguaje de tu cuerpo para ir viendo si tú vas mejorando o no y en qué área ir mejorando, tú empiezas a ampliar esa ventana de tolerancia. Entonces lo que antes te estresaba, ya no. ¿Ya? Esa es una. La otra es que un componente muy importante que tienen es que tienen una alta neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de adaptación y de crear nuevas redes neuronales del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces tú comienzas a ver resultados palpables y notorios entre 3 a 4 semanas de entrenar tus patrones de respiración. Por ejemplo, hay una amiga mía que en enero fue mi primera clienta y ella tenía su proceso de visa para conseguir su visa sponsor. ¿Ya? Y ella trabaja en cocina. Entonces tenía un alto nivel de estrés físico, No, en cocina. como es el trabajo en cocina, ahí y sí que te... este estrés mental y un control, emocional sí. de esta incertidumbre y Necesidad. ansiedad de
necesito la visa sponsor, pero no estoy viendo que estoy avanzando. De mi empresa como que me patean un poco, no veo que estemos avanzando, no veo que... Más o menos nomás en cocina, o sea, en cocina es criterio puro igual. Po. No, pero ella tiene Sí. buen criterio en ese sentido y también sabe marcar sus límites. Ya. Como, oye, acá sí, hay a una lo que persona voy es trabajando que de cocinera. Ya es un ambiente hostil. Exacto, es un ambiente estresante. Sí. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿en qué repercutía? Repercutía en la calidad de su sueño. Le costaba mucho quedarse Mira. dormida y le costaba luego tener una buena noche de sueño, básicamente un ciclo completo de sueño. Como no tenía una buena noche de sueño, al día siguiente se sentía con poca energía y su ánimo estaba muy fluctuante. Ya. ¿Ya? Lo que repercutía también en su rendimiento en su trabajo y también en sus relaciones igual. Ujú. Estaba más irritable, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, nosotros lo que hicimos con ella fue, primero, empezar a corregir sus patrones de respiración, que cuando vimos al principio con una serie de mediciones, empezamos a notar de que, su ventana de tolerancia estaba en un nivel subóptimo, ¿ya? Y lo primero fue llevar ese nivel subóptimo a un nivel óptimo, ¿ya? Y eso se hace con poca cantidad de tiempo al día, pero la clave en tu trabajo en respiración es que debe ser un trabajo constante, ¿ya? Ok. No necesitas ir 1 hora a entrenar, simplemente no, sino con... que lo que tú aprendas, ponlo en práctica. Exacto, Y ¿ya? Pero todos los ojalá días. eso. La Constantemente. constancia es la clave, no la intensidad cuando Hay que trabajas en tu respiración. integrarlo, eso, integrarlo Exactamente. a tu Se estilo de vida. debe crear un patrón de respiración Ya. que sea ya tu línea base. O sea, así es como vas a pasar a respirar el resto del día. Ya recuerda, como mencioné antes, de que el cómo tú respires puede activar o no la respuesta de estrés de tu sistema nervioso. Ujú. ¿Ya? Entonces, mucha gente hoy en día vive estresada. ¿Por qué? Porque está constantemente hiperventilando. El gran problema es que mucha gente no es consciente de que está No, hiperventilando. nadie, hermano. ¿Ya? Nadie. Entonces, lo primero Si la siempre es, respiración no la hacemos consciente, si es algo, yo ahora la doy por sentado. Exacto, yo ahora estoy respirando mientras hablamos y tú crees que estoy tomando conciencia de cómo estoy respirando. No, pero sí entiendo, y en base a lo que tú mencionas, Ujú. que ante situaciones, el tomar conciencia del cómo uno respira y corregir ciertos aspectos, corrígeme si es que estoy equivocado, Ujú. te da más claridad, mejor manejo en la emoción y todo lo Sí, que has dicho. Entonces, completamente. está muy Completamente. claro de que saber esto e integrarlo y hacerlo consciente en algunos aspectos, yo obviamente no voy a despertar en la mañana, yo, Aníbal. Ujú. Quizás tú sí lo haces porque es tu... Yo sí. Exacto. Yo no me levanto en la mañana pensando en cómo estoy respirando, pero sí entiendo que si aprendo esto y lo integro y lo hago parte de mí, Ujú. en distintas situaciones, a mí me pasa mucho, te voy a dar un ejemplo rápido, al manejar. Me estreso cuando hay taco, cuando, no sé. Ahí empieza como tomo decisiones que quizás no son las mejores, estáis más estresado, subir la ¡Córrete velocidad. con... Sí, obvio que sí. Entonces, saber que estoy integrando esto para que en ese momento no me afecte tanto y Ujú. buscar la mejor herramienta o solución para enfrentar ese momento de mejor manera, agarro el punto tuyo. Claro. Que eso es. Perdón. Sí, no. Para terminar lo que te mencionaba antes de esta amiga que fue mi primera clienta. Entonces, nosotros con simplemente 15 minutos diarios, Ya. repartidos en 3 jornadas, ¿ya? O sea, 5 minutos en la mañana, 5 minutos al mediodía, en el momento en que ella podía porque estaba trabajando, que eran su break de colación, y 5 minutos antes de ir a acostarse. ¿Eso Ya. qué es lo que hacíamos? Practicábamos una técnica que se llama Heart Coherence, ¿ya? Que es Ujú. coherencia cardíaca. Que es lo que hace es que se basa en respirar durante 5 segundos y exhalar durante 5 segundos. Entonces creas un patrón equilibrado en tu respiración. ¿Eso qué hace? Por la posición anatómica que tiene el corazón respecto al diafragma, que está acostado literalmente encima del diafragma, como tú mantienes este ritmo equilibrado y lento de respiración, el corazón va a comenzar a latir más lento. Ya. ¿Ya? Porque va a comenzar a seguir el ritmo del diafragma. Si yo respiro rápido, ¿qué voy a hacer con el corazón? Voy a hacer que lata más rápido. Ok. Y ellos en conjunto le envían una señal al cerebro muy clara de estoy relajado o estoy estresado Ujú. o estoy activo Ok. o alerta. Ujú. ¿Ya? Y el cerebro va a responder. Entonces, como ambos, en este caso, generan un estado de coherencia de relajo, al seguir este patrón, el cerebro va a decir, estoy relajado. Perfecto. Puedo apagar, digamos,
la máquina de estrés y activar la máquina de relajo. Ujú. Hablando de sistema nervioso puedo desactivar la respuesta del sistema nervioso simpático y activar la rama parasimpática, que es la de descanso, la de relajo, la de digestión también y la de presencia, ¿ya? La de estar aquí, sentirte en este momento y no estar pensando en lo que pasó o en la siguiente tarea que tengo que hacer o incluso en lo que pasó hace meses atrás, ¿ya? Y con esta práctica diaria, simplemente trabajando en un principio 15 minutos diarios durante 3 a 4 semanas, ella comenzó a notar que se quedaba dormida con mucha mayor facilidad, su sueño en vez de ser 3 ciclos, ¿cierto? Por despertarse 2 veces o una vez en la noche, comenzó a ser 2 ciclos y luego al final logró ser un solo ciclo, ¿ya? Que es lo ideal. Y esto lo complementamos con el uso de mouth tape, ¿ya? Que son básicamente cintas que tú te colocas en tu boca Ya. para evitar de que respires por la respiro boca mientras estás durmiendo. Cagó la gente que ronca o que... ¿cómo es? Hay gente que respira por la boca cuando está de espalda. Pasa mucho. Por ejemplo, es que Te abren la ahí boca. también depende de la postura en la que tú Sí. duermas. Si duermes para un lado, duermes para el otro, duermes de espalda o duermes de guata, Pero etc. hay gente que sí respira por la boca automáticamente. Pero ese, no. ¿O Ese no? es un patrón que se puede corregir. No, obvio que sí, pero hay gente como Y es el que primero que hay que fuera corregir, de hueveo de hecho. lo hace inconsciente. Inconsciente. Sí. Sí, la clave de todo cambio siempre es primero volver consciente Tu lo respiración. inconsciente Claro. de cualquier cambio. Ya. Para luego, como última etapa, volver inconsciente ese patrón que tú buscas. Me Ujú. explico. Yo no estoy todo el día pensando en cómo estoy respirando, pero sí soy consciente de cómo estoy respirando en todo momento. ¿Qué pasa? Yo ya llevo mucho tiempo practicando mi respiración nasal. Ese es el primer cambio que uno debe hacer para mejorar y cambiar tus patrones de respiración. Comenzar a respirar y practicar respirar solo por la nariz. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está hecho para respirar por la nariz, Sí, para eso se no hizo por la boca. La ñata. La ñata, ¿cierto? La gallulla. Sí. ¿Qué pasa? Al no respirar por la nariz, pierdes todos los beneficios que tiene respirar por la nariz. Regular la temperatura, filtrar las distintas Los microorganismos. partículas exactamente, ¿ya? Regular la presión. También regular la humedad, ¿ya? Y el correcto oxigenamiento del cuerpo. Exacto. Y Y por ahí también va. se produce mucho más óxido nítrico en una respiración nasal y nada en una respiración bucal. Mira. ¿Qué es lo que pasa? Que el óxido nítrico es el tercer gas. Vasodilatador. Exactamente. Ujú. Sí, Entonces, una persona que, por ejemplo, es hipertensa o que tiene, digamos, una alta cantidad de latidos de corazón a lo largo del día, ¿qué pasa? Que su corazón tiene que trabajar más. ¿Por qué? Porque no tiene, por ejemplo, Son más sus propensos a arterias. la hipertensión. Exactamente. Ay. Entonces, tú al simplemente incorporar más óxido nítrico, solamente por practicar respiración nasal, aumentas, tal como dijiste, la vasodilatación. Ujú. Eso va a hacer que tu corazón tenga que trabajar menos Ujú. y menos fuerte, Ujú. ayudando a Y disminuir mejora la oxigenación y todo el tema Exacto. Solo metabólico. por También. cambiar a una respiración nasal. Ujú. Tú te Sistémico. pierdes todo eso por respirar siempre por la boca. Sí. Solamente eso. Entonces, esto es algo que a mí me encantó. Que tú con muy pequeños cambios, muy sí. sutiles en tu respiración, generas resultados increíbles, weón. Oye, y ahora Increíbles. danos 3 o 4 beneficios puntuales que tú dices que ayuda el saber respirar. El mecanizar mejor tu respiración. ¿Cuáles son los beneficios top que tú dices? Mejora, no sé, el Ujú. sueño, mejora Ujú. Ahí como para que la gente sepa. Yo te diría que con los, esto, con esto, con los esto, con esto. 3 principales, una es el manejo del estrés, Ya. principalmente. Mucha gente lo necesita. Clave hoy en día. Sí. Desgraciadamente, la gran mayoría de la gente vive estresada. La cagó, sí, sí. Sí, es verdad. La gran mayoría de la gente. El segundo, tu sueño. Ya. ¿Por qué? Porque tú respiras en la noche con los patrones de tu respiración diurna. Sí, el cómo tú sueño respiras durante reparador el y día. todo, sí, ¿Ya? importantísimo. Entonces, cuando tú entrenas tus patrones de respiración en el día, vas a ir paulatinamente llevando esos patrones de Mejorando el respiración sueño. a la noche. Mira, Y ayudándote con una cinta bucal, vas a hacer que durante toda la noche tú respires por la nariz. mira. ¿Ya? Ok. Y tercero, te diría que
Y sobre todo desde mi propia experiencia y lo que he visto también, el feedback que me han dado las personas con las que he trabajado, ayudándolas a corregir sus patrones, y también las que han participado en los distintos talleres y clases que yo ya estoy haciendo acá en Australia, es el estar más presente. Mira. Es el dejar de estar aquí en tu cabeza, pensando y pensando y pensando. Salir un poco de la caja, salir del espectro Literalmente. del sabotaje. Hay una mental. chica, por ejemplo, de España, que ella participó en un taller hace alrededor de unas 3 semanas, que yo hago en el hostel donde me estoy quedando. Y ella, después de la sesión, me agradeció mucho y me dijo, ya llevaba casi 1 mes y medio acá en Australia. Y había encontrado un par de trabajos, pero nada digamos, llenara, ¿no? muy estable. Y ya. tampoco que la lleva mucho, pero bueno, llegaste acá y lo Sí, tenés que importante al trabajar. principio es parte de la obviamente vida. generar ingresos, ¿ya? Ujú. Pero estaba en este estado que hablamos al principio del tema de De las visas y ansiedad. todo, de ansiedad, de incertidumbre, etc. Ujú. Y ella, siempre al final de las sesiones, generalmente las personas las invito a acostarse o recostarse en ya sea una manta o el mat, digamos lo que estemos ocupando para poder apoyarse. Y ella, cuando despierta, lo hicimos en un parque que está justo a un costado del río, y había no mucha contaminación lumínica y tenía el cielo, estaba pero Qué lindo que Australia. súper despejadito. En ese sentido, puta, acá tenéis los mejores lugares para hacer la terapia. Bueno. ¿Y qué pasó? Que ella, cuando abrió los ojos y vio el cielo estrellado, por primera vez desde que llegó a Australia, y ahí esto fue lo que ella me agradeció, me dijo, por primera vez de que llegué, me sentí agradecida de decir, weón, estoy en Australia, Mira. lo logré. Es lo que te decía, estoy como acá. Lo presente. Exacto. Exactamente, decir, poner conciencia estoy acá. dónde Estoy aquí. Ok, hay problemas. Ok, están. Pero estoy acá. estoy. Esta soy yo. Tengo 2 esto es lo que pies, tengo, tengo 2 claro. manos, tengo 2 ojos, tengo amigos. Tomar conciencia. ¿Cierto? de Tengo uno. salud, Y con la tengo respiración. trabajo, tengo casa, tengo ropa. Hay tantas cosas que tenemos para agradecer y para sentir gratitud, pero cuando estamos aquí y solo aquí, no las agradecemos. Entonces la respiración, ¿qué te ayuda? Te ayuda justamente a volver a ese estado desde el cual y en el cual tú te permites, ok, tengo estos problemas, tengo estos pensamientos, tengo estas emociones, pero aún así el que tiene el control de cómo estoy soy yo. Y en este momento, a pesar de todos estos problemas, elijo estar acá. Elijo agradecer lo que ya tengo y no concentrarme tanto en lo que no tengo o en lo que no está en mi control, sino que me concentro en lo que está en mi control, que en este momento es, por ejemplo, concentrarme en mi respiración. Sí. Y simplemente respirar de forma con ciertos patrones que básicamente son 4. Respirar lento, respirar profundo, respirar menos, ¿ya? Y respirar... perdón, esos son los 3, no eran 4, eran 3, ¿ya? Lento, profundo y... Lento, profundo y menos. Y menos, ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso, ocupas menos tu cuerpo, el sistema respiratorio. Y como toda máquina, si tú un auto estás constantemente apretando el acelerador, esa máquina va a durar menos. Claro. El cuerpo también es una máquina. Si tú estás exigiéndole y sobreexigiéndole constantemente, va a llegar un momento en que la máquina ya no va a seguir funcionando. Sí. Entonces tú la ocupas en la medida de lo que tú necesitas. ¿Ya? La hiperventilación, que es este estado en que mucha gente está de forma inconsciente, es una hiperexigencia a tu sistema respiratorio. Entonces, cuando tú también disminuyes eso, como ahora tu cuerpo, específicamente tu sistema respiratorio, te puede brindar ese oxígeno que tú necesitas en las células usando menos energía, tienes esa energía disponible para otros procesos fisiológicos. Ahí también viene el por qué ayuda a mejorar tu salud en general. Ayuda a mejorar la digestión. Una, porque estimula la rama parasimpática, que es la que se encarga de la digestión, específicamente a través del nervio vago, que es el que inerva los intestinos. ¿Ya? Y también ayuda a mejorar la performance física, porque como tú ahora le brindas ese oxígeno que necesitan los músculos para poder rendir, funciona mejor. Con menos energía, tienes más energía disponible en tus músculos para mejorar tu rendimiento. Sí. ¿Ya? Que a nosotros nos lo enseñan como elevate the floor of your performance. O sea, eleva el suelo de tu performance, y como elevas el suelo, you blow the roof. Tú explotas el techo, que son tus límites. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque te concentras en mejorar la base. Una buena base es como
es como una casa. Po. Si tenéis buenos cimientos, vaya a saber que tu casa va a estar bien, bien protegida ante cualquier Ujú. catástrofe o situación. Va a ser más Seguridad, resistente. eso, te da más Te da más seguridad seguridad. para el día de mañana estar en Ujú. algo bien, bien consolidado. Exactamente. Oye, Esos hagamos una serían, prueba. esos serían los tres beneficios, como para cerrarlo. Manejo del estrés, Ok, llama el estrés, ansiedad, incertidumbre, etcétera. Mejora del sueño. ya. Y tercero, presencia. Te devuelve aquí al momento, aquí y ahora, Mm. donde es el único momento en que tenemos todo nuestro control, ¿ya? Para cambiar la situación en la que estemos, pero sobre todo para estar Sí, aquí, sí, sí. disfrutar a tus seres queridos, Y eso disfrutar mejora ese plato de mucho. comida. Y volviendo a hacer énfasis en el punto de lo que tú mencionabas, al estar presente, te hace consciente en los momentos en los que estás pasando y buscar las mejores herramientas para poder enfrentar situaciones de discusión con tu pareja, discusión familiar, Ujú. situaciones de estrés, pruebas, desafíos. El estar presente, y quiero ser enfático en eso, y que la respiración ayuda muchísimo, el estar presente ayuda mucho en la decisión que estás tomando en esos momentos para que la decisión que tú tomes sea la mejor o la más eficiente Ujú. o la puedas tomar desde el punto de vista de la conciencia del presente, que era lo que tú decías, y de manera tranquila, weón. De manera tranquila, con tu cuerpo, sin ese estrés y esa ansiedad de que, chucha, tengo que hacer esto rápido, tengo que hacer esto porque sí, porque tal, Ujú. y cuestionarte la cabeza y calentarte mucho. Tranquilizarte, respirar bien, tomar conciencia y Exacto. y Piensa. hacer una acción Exacto. la mejor posible. ¿Podemos hacer una prueba, amigo, para que la gente vea cómo es un poquito esto de la Obvio, terapia? po. ¿Algún ejercicio? Cuéntame, yo soy nuevo en esto, así que Ujú. cuéntame, ¿cómo podemos hacer ahora una prueba para que la gente lo vea? Te puedo guiar, por Sí, sí, ejemplo, sí, durante yo la hago. unos... Yo voy a dejar el micrófono Ajá. acá y tú me dices y ahí vamos viendo Ya, en po. la cámara. Vamos a hacer, de hecho, la que les mencioné antes, po, que es la técnica que se llama Heart Coherence o técnica de coherencia cardíaca. Entonces, voy a guiar a Aníbal para que respire durante 5 segundos y exhale durante 5 segundos. Yo voy a llevar la cuenta para que no tengan que llevarlo ustedes y puedan concentrarse solamente en su respiración. La idea es primero ajustar la postura, ¿ya? Sí, mejor, mejor. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Es darle un espacio suficiente al diafragma, que es el principal músculo respiratorio, para que pueda contraerse y relajarse con facilidad, ¿ya? Y eso lo podemos hacer extendiendo nuestra mano, colocando el meñique en el ombligo y llevando el pulgar hacia arriba, tratando de que la mano quede lo más extendida posible y no que se doble, ¿ya? Entonces, eso que me va a dar una correcta postura, ¿ya? Entonces la colocas ahí, exacto, y después imagina como que si te tomaran de una cuerda aquí amarrada a tu cabeza y te levantaran un poco. No generando tensión, sino que simplemente una postura correcta, ¿ya? Con la espalda erguida. Y algo que apoya mucho y ayuda mucho al trabajo en tu respiración es cerrar los ojos. ¿Para qué? Para llevar el foco hacia adentro, hacia tu cuerpo. Para que sientas cómo se siente tu cuerpo al respirar de esta forma. Entonces ahora, amigo, yo te voy a invitar a cerrar los ojos, ¿cierto? Y tratar de concentrarte solamente en tu respiración en este momento. No respirar de cierta forma, sino que simplemente concentrarte en tu respiración. Y ustedes en la casa, chiquillos, hagan lo mismo. Simplemente sin juicio sientan cómo están respirando en este momento. Estoy respirando mucho, estoy respirando poco, respiro por la nariz o respiro por la boca, respiro hacia mi pecho o respiro hacia mi guata. Simplemente generar conciencia. Eso es lo más importante en el principio, generar conciencia. Conecten con eso durante unos pocos segundos. Ya estos casi 20 segundos que llevamos con los ojos cerrados y respirando de manera consciente ya generan una estimulación de nuestra respuesta de relajo. Algo tan simple y que nos toma tan poco tiempo. Imagínate lo practicaran todos los días. Esto se volvería ya el estado en general donde tú vives el día a día. Qué cosa más maravillosa, ¿no? De hecho, ahora ya tú estás respirando mucho más tranquilo y menos incluso. Tu cuerpo se mueve menos. Y ahora, en los próximos segundos,
vamos a pasar a practicar la coherencia cardíaca. Entonces nos encontramos todos, exhalemos todo el aire. Mantén ahí un par de segundos. Y ahora solo a través de la nariz, inhala en 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. Exhala. Eso. Un par más. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Y ahora simplemente trata de mantener ese ritmo. A tu ritmo. Sin seguir un patrón o una indicación. Trata de mantener ese ritmo tú. ¿Notas algún cambio? ¿Alguna sensación distinta? Quizás la mente se cayó un poquito. Se siente menos ruido. Ahí la invitación es siempre a generar conciencia. Eso es lo más importante. ¿Sabes lo que pasa? Conciencia. Algo que es indudable que ocurre, calma. Te calma el cuerpo. Eso es una realidad. Al momento de que tú regulas tu respiración, yo no he estudiado nada de esto, pero sé que ahora que me pasó que cuando lo regulas y tomas conciencia de que estás respirando, te estás oxigenando, tu cuerpo sí se calma. Sí se calma muchísimo. A mí me generó calma. Y la calma, se notó. Y la calma para alguien con el nivel de estrés que yo tengo, de ansiedad, o sea, no estrés, pero sí ansiedad. Estos 5 minutitos, yo digo, donde uno puede hacer estos ejercicios para calmarse un poquito y recobrar energía, brother, yo creo que es una muy buena herramienta. Te lo juro que sí. Y poder, insisto, aplicarla no cuando ya tu respiración ya se haya descontrolado, sino en cualquier momento del día, para que lo puedas incorporar y hacerlo parte de tu normalidad, de tu día a día. Y a mí me sirvió mucho. Ya hemos hecho anteriormente, tú me has ayudado con otro ejercicio y otras terapias, creo que se llama. Cuando partiste a Chile, sí, ¿sí te acuerdas? Sí. Estabas con ese nerviosismo y esa ansiedad normal previo a un viaje e hicimos una sesión. Y insisto, esto sirve mucho para tomar conciencia, estar presente, y a mí, hay otras personas que le puede generar quizás bienestar o lo que sea, a mí me genera calma y tranquilidad, bro. Y me quedo con eso. Así que, no, y agradecerte porque, insisto, esta es una corriente que yo la he escuchado poco, sé que existe, sé que hay mucha gente que trabaja en esto, deben haber mucho, no sé si mucho coach hay hoy en día. Cuando yo me certifiqué ya, bueno, estoy ya a puertas, falta que me evalúen dos, digamos, presentaciones, pero ya me terminan eso y tengo mi certificación ya en la mano. Ya estamos. Ya estamos casi, hermano. Bien. Empecé en mayo del año pasado, ha sido un proceso largo, pero muy gratificante, muy, muy lindo. Y Breathless específicamente, todos los meses tiene alrededor de por lo menos 5 a 10 entrenamientos para, digamos, nuevas generaciones de instructores. Entonces, esto cada vez está agarrando más vuelo, lo cual es muy, muy bueno porque también, desgraciadamente, hay mucha gente que trabaja de esto, pero sin los estudios y la práctica sobre todo, una, en ellos mismos primero. Claro. Y segundo, en cómo identificar en qué situación, básicamente en qué patrones está esa persona hoy en día, y ocupan sobre todo una rama de breathwork, del trabajo en tu respiración, que son las respiraciones rápidas. ¿Ya? Mira. Que es con la que trabaja Wim Hof. ¿Qué pasa? Cuando tú respiras de forma rápida, estimula la respuesta de estrés.
¿ya? Después, cuando tú le das un momento de calma y de relajo a esa respuesta de estrés para permitirle un cierre, como hablábamos anteriormente, eso libera muchas endorfinas, por ejemplo. Y la gente se siente muy bien después de una sesión de respiración. Pero si tu sistema nervioso está estancado en una respuesta de estrés y tú le haces solo respiraciones rápidas a una persona, lo vas a mantener estancado en esa respuesta de estrés. Después de la sesión se va a sentir increíble, pero su vida no va a cambiar en un par de días después. Va a volver a los patrones que tenía antes, ¿ya? Entonces la clave primero es ocupar todo el espectro de respiraciones, ya respiraciones lentas, respiraciones rápidas, y mover y aprender a cómo identificar en qué momento es bueno llevar a una persona a un rango y llevarla al otro, ¿ya? Y eso es lo que yo más agradezco de esta academia, que todo el trabajo que Johannes ha hecho, toda la investigación, que él también hoy en día es un investigador de esto. Entonces, hace poco liberaron un estudio con la Universidad de Maguire, acá con Australia, en sesiones online y sesiones en persona, ¿ya? Digamos en vivo. Casi no tienen diferencia. ¿Por qué? Porque básicamente la persona... Porque claro, lo está haciendo la persona que respira. Claro, da lo mismo si es guiado por un profesional a través de internet o en persona, porque el trabajo lo estás haciendo tú, ¿ya? Y los niveles de ansiedad, los niveles de cortisol que se reducen en el cuerpo, de cortisol residual y de adrenalina, con esto también los índices de depresión y la mejora en la calidad del sueño mejoraron y disminuyeron correspondientemente en porcentajes de por lo menos 30 a 40% solo después de una sesión y que se mantienen en las siguientes semanas. Mira. ¿Ya? O sea, persona que tenía mucho cortisol redujo mucho ese cortisol y esa adrenalina, y ese nivel se mantuvo a lo largo del resto de la semana. Ahora, la clave es que no sirve de nada si tú vas a volver a saltar a los patrones que te llevaron a ese estado. Hay que hacerlo consciente, integrarlo al cuerpo. ¿Ya? La mejora de la calidad del sueño. Sí. Por ejemplo, en ella, con estas sesiones que ellos hicieron, que son el tipo de respiraciones o de sesiones de respiración más intensas, están en el extremo de respiraciones rápidas, ¿ya? Que tienen distintos nombres, como respiración, se llaman Conscious Connected Breathing, por ejemplo, o también Holotropic Breathing, o Shamanic Breathing, ¿ya? Que son respiraciones rápidas. Pero tú llevas, tal como un avión que primero toma vuelo y después comienza a despegar y llega a un punto máximo y después aterriza nuevamente, tú haces eso. Ese momento de esas respiraciones rápidas son cuando ya estás en el punto más alto, pero luego siempre tienes que darle un cierre para que la persona integre ese proceso. Perfecto. Si no, puedes generarle mucho daño. Entonces, esta academia está 100% centrada en que toda la experiencia de la persona sea la mejor posible y sobre todo la más segura desde el punto de vista psicológico y del sistema nervioso, y la más sana. O sea, que sea una experiencia que solo le otorgue beneficios. Breathless. Perfecto. Oye, amigo, ya cerrando, mira, insisto, tomar conciencia en la respiración, fundamental. Yo vengo del mundo de la ciencia, pero nunca había aprendido y a ser consciente de la respiración. Y una persona que no cree en las terapias, o sea, sí creo, sé que existen y funcionan, pero nunca las he aplicado e integrado a mi vida. Estas terapias más allá de la terapia médica clásica, ¿no? Claro. Insisto que esto sí es bueno y hace sentido y mejora, porque hay veces que los medicamentos, los que te recetan para controlar ansiedad, depresión... tienen una cantidad de efectos secundarios gigantes. Entonces yo le digo a la gente que el mensaje con el que yo me quiero quedar y el que tú dijiste al comienzo del capítulo es algo que tenemos, que gratis, que tenemos disponible en todo momento y lugar, y que a diferencia de medicamentos, que aquí no estamos recetando nada obviamente, hay gente que sí les ayudan claramente, pero la gran mayoría de medicamentos generan efectos secundarios. Sí. Tu respiración no genera ninguno. Y son medicamentos creados en laboratorio igual. O sea, estamos hablando de... Bueno, tienen mucho respaldo científico algunos medicamentos, todo lo que queráis. Absolutamente. Pero estamos hablando de algo que tenemos incorporado, que es parte de nuestra subsistencia y anatomía. O sea, es la respiración. Eres humano, estás vivo, motor. La tienes. Así es lo que te mantiene vivo. Yo quiero dejar ese mensaje de que la gente tome conciencia un poco en su respiración, que lo integren, que va a mejorar muchísimo. Una persona que no lo practica, pero que ya
viéndote a ti y viendo los resultados de la gente que ha hecho estas terapias, de verdad que funciona. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente con respecto a la terapia, al breathwork y nada, de lo que tú ya has estudiado, ya has visto durante estos años y meses? ¿Qué le puedes decir a la gente del breathwork? Que se adentren en este mundo, ¿ya? No es necesario que hagan, que estudien al respecto, pero sí que ya con incorporar pequeñas cantidades de conciencia, que por cantidades me refiero a tiempo en el día, a simplemente concentrarte en tu respiración y a tratar de bajar un poco el ritmo de tu respiración, eso ya va a tener beneficios gigantescos. Muchas veces en la vida, sobre todo cuando estamos pasando por periodos difíciles, asumimos que tenemos que hacer cosas gigantescas como para tener resultados muy grandes, y no es así. Al contrario, siempre las acciones más pequeñas son las que te generan los resultados más grandes cuando tú las realizas de forma constante y consistente a lo largo del tiempo, por la magia del interés compuesto. Mira, ¿ya? buenísimo. Y no hay ninguna que tenga el potencial y la simpleza que tiene la respiración. Esa es la invitación. Amigo, y bueno, ¿dónde la gente te puede contactar para realizar terapia de respiración contigo, ya sea, bueno, tú estás en Australia, pero en manera digital, que tú ya dijiste que sí resulta? Dile a la gente dónde te puede contactar. A mí para me que pueden puedan contactar en... aprender un poquito de esto. Ajá, a mí me pueden contactar a través de Instagram, que es IL. Bueno, lo vamos a colocar igual Sí, aquí, va a estar abajo. aquí los chiquillos. Es Il Roto Vinelli, que es como me decían unos amigos que conocí de hecho allá en Isla de Pascua. Que mi segundo apellido es, como es Vinelli italiano, me decían Il Roto Vinelli. Y me gustaba como suena y lo dejé ahí. Me Oye, gusta. y ahí te pueden contactar y tú ya tienes un esquema de trabajo con terapias, con todo, ¿no? Yo lo que el servicio... Con asesorías, con cuestionamientos, preguntas, todo, ¿no? Sí, con todo. Ya, porque también esto requiere obviamente de una conciencia de historial médico. Sí, Yo obvio. sí o sí necesito saber el historial médico de la persona, Ya. porque no es lo mismo trabajar con una persona que ya tiene algún diagnóstico, por ejemplo, Sí. una persona hipertensa, que una persona que no es hipertensa. Claro. Ya, una persona que está pasando por Depresión. un periodo de depresión, por ejemplo, que Obvio. una persona que está, digamos, no en un periodo de depresión. O una persona asmática de una que Sí. no tiene asma. ¿Ya? Pero Toda esa información, Tú lo ves todo igual. a nosotros nos han enseñado todo eso. Ah, perfecto. Entonces, siempre lo primero es Te dan a generar... la segura. Sí, ese siempre es primero identificar en qué situación estás, digamos este punto A, crear un punto B a donde queramos llegar y luego, en base a tener ambos, generamos la estrategia para llevarte de ese punto A ese punto B. Esa es la clave. Perfecto. Y lo que yo ofrezco hoy en día son sesiones 1 a 1. Ya. Buenísimo. Es el amigo. servicio que ofrezco hoy en día. Así que ya lo saben y bueno, yo me despido con mi amiguito acá al lado, deseándole a toda la gente, a toda la comunidad que nos siguió durante esto más de un año ya de Sí, pues ustedes programa. llevan ya harto rato. Llevamos harto rato acá en Australia. Agradecer a todas las personas que nos acompañaron y que nos escucharon durante estos más de 30 capítulos. Y agradecerles porque fue un espacio creado para la comunidad latina para que se pudiera integrar un poco a lo que es vivir fuera de la zona de confort, fuera de sus países. Pero no es una despedida. Esto es solamente un periodo de reflexión, de poder arreglar las piezas de nuestro rompecabezas para que nuestros caminos se vuelvan a juntar. Y Latin Mates, insisto, fue creado para la comunidad latina, hispana, para que como comunidad nos podemos apoyar tanto en terapias, en historias, en experiencias, en visas, en estudios, en todo lo que quieran, que cuenten su historia y acompañarnos en este duro camino que es la inmigración, ¿no, amigo? Para eso fue creado Latin Mates, así que nos despedimos. Yo te doy la manito, amigo. Muchas gracias por venir hoy día acá a placer, este amiguito. último capítulo, por el momento, de Gracias Latin Mates. por darme el placer de haberte acompañado en este último capítulo. Gracias, amigo. Por Así que ahora. lo dejamos a todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales igual. Vamos a estar subiendo igual cositas, quién sabe. Cualquier noticia la vamos a estar subiendo en nuestros canales. Así que esto fue Latin Mates. Nos despedimos. Que estén muy bien. A todos. Chao, Nos vemos. gente. Chao, chao.